Muy bien, vamos a comenzar con la temática correspondiente al siguiente módulo. Es el módulo de electrónica básica y de instrumentación. Esta presentación ya está presente en la zona de materiales del aula virtual para que puedan descargar en el Google Classroom. Comenzamos entonces desde lo básico, que en este sentido sería las cuestiones de seguridad. La electricidad, como saben, tiene riesgos y es necesario que nosotros estemos preparados para afrontarlo siempre en todo momento. Para ello utilizamos el equipo de seguridad que se estudió en el primer módulo y no debería presentarnos ninguna complicación. Lo básico es conocer las magnitudes con las que nosotros trabajamos. Tenemos el caso de la corriente. La corriente en un sentido práctico va a corresponder para nosotros en el flujo de electrones. Tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, un generador de voltaje y tenemos la circulación de electrones. Deben recordar que los electrones tienen carga negativa y por tanto van a salir del negativo de la batería y se van a dirigir hacia el positivo. Tenemos el voltaje, en este caso tensión o diferencia de potencial. Es una fuerza que nosotros necesitamos para poder impulsar los electrones a través de los conductores. Aquí tenemos un conductor metálico de forma cilíndrica como los que utilizamos para instalaciones eléctricas y están representados los electrones en forma de estos circulitos de color amarillo. El voltaje entonces sirve para desplazar los electrones. Es importante también que sepan que los electrones se mueven en la parte externa del conductor y no a través de él. Sí, el conductor es sólido y su estructura molecular permite desplazar electrones a través de sus átomos, pero únicamente de los más exteriores a la capa del cuerpo conductor. Tenemos también el caso de la resistencia, que ahora la resistencia va a ser la oposición al paso de la corriente. Tenemos el voltaje empujando electrones y tenemos esta resistencia que se va a oponer a su paso para hacer que los electrones pierdan fuerza o se debiliten y así puedan generar un trabajo diferente. Menos calor, menos luz, menos intensidad, todo dependerá del proceso que nosotros estamos realizando. Estas tres magnitudes están relacionadas a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que si yo tengo un voltaje, una resistencia y una corriente, van a estar relacionadas entre ellos. Si, por ejemplo, en la fórmula que tenemos presentada aquí, hay un incremento en la resistencia y la corriente es constante, el voltaje va a aumentar. Si la resistencia es constante y tenemos un incremento de corriente, entonces el voltaje va a aumentar. Es una relación bastante simple que está representada por esa fórmula de ahí. Es una multiplicación o a veces una división, depende mucho de en qué manera nosotros la estemos viendo. Hay varias cosas que tenemos que considerar para esto. En primera instancia está el multímetro. El multímetro nos va a permitir medir múltiples magnitudes, de ahí su nombre. Vamos a utilizarlo para medir voltaje, para medir corriente, resistencia y algunas otras magnitudes cuando estemos estudiando semiconductores. También es necesario que dominemos los prefijos de ingeniería. Están presentes en esta tabla, pueden estudiarlas a mayor detalle después. Y es necesario porque nosotros vamos a utilizarlo, especialmente los que están en múltiplos de 3. De 3 hacia abajo y de 3 hacia arriba. Tenemos mili, micro, nano, pico, femto, ato. Y hacia arriba que están los kilo, mega, giga, tera, peta y hexa. No vamos a utilizar ni los más grandes ni los más pequeños, pero es bueno que lo sepamos. Aquí hay un ejemplo simple de cómo nosotros hacemos los factores de conversión. Me parece que han estudiado en ciencias esta parte y no debería presentar ninguna complicación. Hay distintos tipos de multímetro y su uso es bastante similar, aunque pueden diferir un poco. Tenemos los modelos más viejos, como los que están ahorita en la presentación, y tenemos algunos modelos un poquito más avanzados. El amarillo de la izquierda todavía es uno bastante viejo, el rojo de la derecha ya es un poquito más reciente. Los valores del multímetro o el costo que puede tener van a variar y diferir mucho de la marca y el modelo.
La versión recomendada para nosotros, les había mencionado antes, es este amarillo que está aquí. Es el multímetro básico con el que nosotros podemos trabajar. Estas son las partes del multímetro: el display, los conectores, tenemos la selectora y las escalas para medición de voltaje alterno o directo, para medición de resistencias, diodos, corriente directa, la corriente directa de valores altos y los jacks o las puntas de prueba. Pueden pausar el video en cualquier momento para poder apreciarlos con más detalle. En la actividad de taller nosotros necesitábamos medir o teníamos que ver los valores de las resistencias. En este caso tenemos un ejemplo sencillo de cómo sería el proceso de medirla. Está descrito ahí. Nosotros ubicamos el multímetro en la escala necesaria. Esto representa movimiento y hay tres escalas de resistencia: 200, 2000 y 20K. 20K significa 20.000, que es el valor máximo que se puede leer ahí. Si la resistencia es de 330, nosotros no podemos medirla en 200 porque el valor es muy pequeño. Pero sí podemos medirla en 2000 y en 20.000. La diferencia va a radicar en la cantidad de decimales que la pantalla nos muestra. En este caso vemos 2.2, que representa el 2200, o 2.2K si estamos en la escala de 20K. El proceso no es muy complicado y lo vamos a ver a detalle en un momento. Así es, en esta parte representa su cuerpo físico, tiene una resistencia eléctrica que, dado que las herramientas se encuentran en bodega, no podemos comprobar ahora, pero vamos a hacerlo más adelante. La medición de voltaje es una medición en paralelo, es decir, nosotros ubicamos un terminal en una patita del componente y el otro terminal en la otra. La medición de voltaje sigue aquí representándose. Si se fijan, está el positivo acá y está el negativo aquí. COM en el multímetro es donde va la terminal negativa y aquí tenemos la medición de voltaje. La medición de corriente es un poco más complicada y la vamos a tratar más adelante. Si hablamos de la breadboard, al menos el grupo que está en mecatrónica ya ha trabajado con ella y es bastante sencilla de utilizar. Tenemos entonces la construcción. Esta presentación la vimos durante la orientación, que nos dice que la breadboard está hecha de laminitas. Estas laminitas están representadas acá y podemos nosotros verlas, y los tipos de conexiones que se pueden realizar. La construcción de puntos está acá. En el aula virtual se encuentra el video que explica a detalle esto para que puedan verlo, y las maneras de conectar. La forma física de las laminitas está representada aquí. Y el ensamble de circuitos depende mucho de la forma que tengan. Este circuito que ven acá es un ejemplo. Es este de aquí. Tenemos un transistor, un LED, 4 resistencias y la pila. Son estos elementos. Y están estos armados acá. Si se fija, cada elemento tiene un orden y nosotros vamos a tener que respetarlo. Los circuitos integrados también tienen una forma de ubicarse, que es acá. Los que son de este tipo tienen que tener la mitad de las patitas a un lado. Esta es la línea central o división. Y la otra mitad de las patitas van a estar, pues, obviamente del otro lado. El objetivo es tener circuitos ordenados y no tener un caos de alambre como el que están apreciando ahorita, que representaría un circuito que nosotros no podríamos revisar. Si encontráramos algún error, seríamos incapaces de identificarlo. Por ejemplo, si ven el cable suelto que está aquí, este cable azul, podría tener una función o podría simplemente haberse movido. Si el cable está movido, ¿de qué manera podríamos nosotros identificar a dónde va? Es bastante muy complicado.